¿Qué tal, hermanos y amigos? Muy buenos días, que Dios les bendiga el día de hoy. Le damos gracias a Dios una vez más porque podemos llegar hasta sus hogares, ahora junio 21. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y la oportunidad que nos da de estudiar la palabra de Dios. Durante este mes hemos estado estudiando acerca de la familia, qué dice la Biblia acerca de la familia y cómo nosotros debemos de comportarnos, movernos y hacer la situación que Dios tiene planeada el propósito para cada una de las familias. No es el deseo de Dios que vivamos como estamos viviendo la sociedad, lastimada, triste, las familias dividiéndose, entrando en problemas. Sin embargo, es importante entender que el ser humano tiene la responsabilidad y también tiene la capacidad de tomar decisiones delante de Dios. Más nos vale que sean sabias. Y el día de hoy, hermanos y amigos, vamos a estudiar acerca de las responsabilidades de la esposa. Las responsabilidades de la esposa. Vamos a pedirle a Dios su dirección. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que nos dé sabiduría e inteligencia, Padre, en esta hora para que podamos no solo comprender, sino también comenzar a disfrutar y a vivir de tal manera que tú seas glorificado a través de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, límpianos y danos, Señor, mente y corazón entendido para que podamos aprender, vivir, compartir y disfrutar, Señor, de tu propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. Amén. Creo que una de las características del ser humano es de demandar mucho y dar poco. Y eso empieza desde niños, ¿verdad? A los 2 años, 3 años, ya quieren ser los dictadores en su casa y exigen, y quiero comida, y esto no me gusta, y quiero mi juguete, y es mío. Y esta actitud, hermanos, es muy natural en el ser humano. Demandamos mucho, pero cuando se nos exige algo, cuando es nuestra responsabilidad cumplir con un trabajo, es cuando comenzamos a quejarnos. Esto lo podemos ver en todo lugar, en el trabajo, en los negocios, pero peor aún, en el hogar. Cuando llegamos al tema de las responsabilidades de la esposa, creo que la mayoría de los hombres, ¿verdad?, pensarán, pues las mujeres deben de lavar, deben de planchar, deben de limpiar, preparar la comida, tener limpia la casa, educar a los niños, remendar las cosas, etcétera, etcétera. Pero bíblicamente, escúchenme bien, hermanos y amigos, esto no es el caso. Y ahorita lo vamos a ver, porque usted luego viene a su mente Proverbios 31. Ahorita vamos a explicar eso, hermanos y amigos, por favor. Porque Dios hizo una ayuda. Dios quiso traer una compañera, amiga, amante a Adán. No una esclava o una sirvienta. Que se te meta eso bien en tu cabecita, hombre, ahora que es el Día del Padre, necesitamos entender que Dios tiene responsabilidades para los dos. Ya vimos el de los padres, el de los hombres la semana pasada. Ahora vamos a ver el de las esposas. Pero es un conjunto en los cuales los dos cumplen el propósito de Dios de una manera plena, completa. Y aunque es verdad que esto hacen la mayoría de las mujeres y por muchos años, de limpiar, tener la casa, cuidar de los niños y hacer todo lo que está, vamos a ponerlo así, relacionado al hogar, no quiere decir que el hombre no tenga responsabilidades en el hogar también. El hombre, y disculpa lo que te voy a decir, porque no es un mandilón, el limpiar su casa, el cocinar, el ser responsable, o sea, todo esto, cuando Dios ve a un hombre responsable, que ama a su mujer y la guía y le ayuda, ¿verdad? Porque es una ayuda a los dos. Comenzamos nosotros entonces a disfrutar el plan y el propósito de Dios. ¿No me crees? Bueno, vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, no le habla a las mujeres, comienza el marido. Igualmente, viví con ellas sabiamente. Esto de sabiamente significa con comprensión. Esto es importante de entender, hermanos, porque quiere decir que tenemos que comprender lo que Dios quiere de nuestra familia. No quiere decir que comprendas a tu esposa, ¿verdad? Porque es muy difícil, ¿verdad? Sin embargo, sí que comprenda su situación. Hoy está cansada, hay mucho trabajo, los niños, los quehaceres. El hombre también viene cansado del trabajo, de responsabilidades. Entendemos, pero por eso los dos venimos no a demandar,
sino a proveer los unos a los otros. Fíjate lo que dice Dios, dando honor a la mujer. Dios le dice al hombre, dale honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la misma magnitud, coherederas de la gracia de la vida. Y fíjate qué tremendo, qué impacto Dios le da al valor de la mujer, al cuidado y al trato que el hombre le da a la mujer. No, a ver, vieja, ¿dónde está la comida? ¿Dónde están mis cosas? ¿Y por qué tengo esto? ¿No está planchado? ¿No está lavado? Eso no es sabio, ni tampoco es tratarla frágilmente. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios le da un gran valor, hermanas y amigas, que si Dios ve que el hombre no vive con comprensión a las necesidades de la esposa, no le trata de la manera que Dios le agrada, y Dios dice, no la trates como una reina, como algo frágil, como una ayuda que entre los dos, ¿verdad? Obviamente el hombre es más responsable delante de los ojos de Dios, y eso lo estudiamos la semana pasada. Si tú no lo haces, Dios dice, Leobardo, ni me hables, porque no te voy a escuchar. Así de grave está el asunto de los hombres, el trato de los hombres hacia las mujeres. Pero como ahora está dirigido hacia las esposas, hermanas, es importante que ustedes comprendan qué responsabilidades Dios les ha dado. Ya vimos la semana pasada que el hombre necesita amar a su mujer, ¿verdad? Sacrificarse por ella, y esto es parte de lo que vimos la semana pasada, y orar por ella. Y ahora vienen, hermanas, sus responsabilidades para que haya una bendición en su hogar según la palabra de Dios diaria. Mira, hombre que me escucha, Dios quiere escuchar tus oraciones, sí, pero Dios dice, no las voy a escuchar si no tratas bien o propiamente o sabiamente y como vaso frágil a tu mujer. Ni me hables, tienes estorbo. Así de grave es el asunto, hermanos y amigos, y comenzamos a colapsar la familia. Así que la relación matrimonial es sumamente importante. Escúchame bien lo que le voy a decir, principalmente del hombre a la mujer. Pero no quiere decir que la mujer no tenga responsabilidad tampoco. Así que vamos a comenzar a ver lo que Dios quiere, 3 cosas rápidamente, lo que Dios quiere de una mujer. En primer lugar, hermana, su responsabilidad es orar por su marido. Orar por su marido. Sí, ¿verdad? A lo mejor está pensando, sí, yo lo hago todos los días, qué bueno, sígalo haciendo, ¿verdad? A lo mejor para que nos quiten los cabezones, ¿verdad? Y que Dios nos pueda escuchar al tratarlas de una manera sabia. Creo que en muchas ocasiones he escuchado a hombres y hasta pastores resaltar Proverbios 31. No, la mujer debe ser así, tiene que tener sus negocios, tiene que cubrir a la mujer, al hogar, y aparte tiene que estar lista para el hombre, ser de gran impacto hacia las demás personas, y que básicamente, ¿verdad?, esta mujer piadosa nunca se enoja, nunca se cansa, nunca descansa y siempre está listo para todo. Escúcheme bien, su motivo de oración, hermanos y amigos, no es eso. Su motivo de oración es que el hombre sea de una manera prudente su liderazgo. Hermanas, esa es la oración que ustedes deben de enfocarse. Señor, por favor, háblale a mi esposo, porque Dios quiere bendecir a todos los matrimonios, sí, hombre y mujer que sirven y aman a Dios. Sin embargo, va a haber unas veces que el hombre no va a tener la misma capacidad de relacionarse con Dios, o la mujer. Entonces necesitamos más oración, hermanos, se los digo con todo mi corazón. Necesitamos, y ustedes, hermanas, orar para que sus esposos, sus oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo? Sabiendo comprender las necesidades del hogar y de ustedes mismas. En 1 Corintios 11:3, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice de la siguiente manera. 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y dice, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, Dios le ha dado al hombre el liderazgo. Hermanas, por favor, no me lo tomen a mal. Es importante que ustedes oren por sus maridos. Hermanos, es verdad que la mujer sí tiene esa capacidad de sus emociones mostrarle, ¿verdad?, ese sexto sentido, y los hombres necesitamos ayudar esas necesidades de la mujer, escuchar muchas veces y tomar decisiones sabias. Y hermanas, Dios pide primero
al hombre que cumpla con su deber, luego la mujer. Por eso, hermanas, necesitan orar por sus maridos. Si la cabeza está mal, escúchame bien, siguiendo este ejemplo de 1 Corintios 11:3, si la cabeza está mal, todo el cuerpo se tambalea. Aquí en nuestra cabeza tenemos, usted sabe, el cerebro, tenemos el equilibrio, tenemos muchas conexiones nerviosas, todas llegan al cerebro. Entonces, en otras palabras, si la cabeza comienza a tambalearse o a estar desenfocado, todo el cuerpo lamentablemente comenzará también a faltar de cumplir su propósito. Los maridos tenemos como deber amar a nuestras esposas y tratarlas con bondad, con consideración y con respeto, evitando por completo el machismo. Es lo más tonto que un cristiano pueda hacer o que la mujer, ¿verdad?, debe permitir. Básicamente la mujer debe de rogar a Dios porque su marido cumpla el propósito en su vida y en toda su familia, el propósito de Dios respecto a su vida y a su familia. Se trata de, hermanos y amigos, ¿verdad?, no solo de proveer, Señor, danos para esto, danos para aquello, danos para allá, sino más enfocados en lo espiritual. Señor, por favor, háblale a mi esposo, Señor. Veo que aquí está fallando, veo que acá, o lo veo medio fuera de orden, fuera de lugar, desenfocado. Hermanas, esto es importantísimo de entender, porque el hombre muchas veces, ¿verdad?, solamente se enfoca en algo y es así, así y así. Y cuando nosotros, los seres humanos, ¿verdad?, especialmente los hombres, no tenemos la capacidad de escuchar a Dios, comenzamos a colapsar a otros. Por eso es importante, hermanas, dejen a los hombres llevar el liderazgo. Un hogar donde existe el matriarcado, Dios no lo va a bendecir. Es verdad que hay veces que hay que tomar decisiones, quizás sobre todo cuando el esposo no es cristiano. Ahí 1 Corintios 7 nos enseña esta clase de decisiones. Léetelo, 1 Corintios 7 nos habla de qué hacer cuando un esposo, una esposa, un cónyuge no quiere saber nada de Dios, pero quiere estar contigo. Eso, la Biblia enseña eso. Pero también cuando se quiera ir, también enseña eso. Pero estamos hablando, hermanos, de que el cónyuge inconverso es el que quiere irse. Entonces, básicamente necesitamos bendecir a la familia y la bendición viene por la obediencia. Y nosotros vamos a obedecer cuando escuchamos y aprendemos de Dios. Por eso, hermanos y amigos, es importante en orar. Señor, por favor, háblanos, enséñanos, muéstranos, danos dirección. Ninguno de nosotros sabe lo que va a pasar en el futuro, pero sí podemos prepararnos para él conociendo la palabra de Dios. Léete el Salmo 119, del 97 al 105, y ahí te darás cuenta que Dios busca que nosotros prestemos atención a su palabra. La mayoría de nosotros sabe el 105, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, está hablando de un caminar donde tú desconoces, hay tinieblas en el camino, no puedes ver. Pero esa lámpara va iluminando el camino para que tú no tropieces, no caigas o no pierdas el camino. Es lo que está diciendo Dios. Tú no conoces el futuro, pero si tú utilizas la palabra como tu guía, como tu fuente de luz, de alumbramiento, entonces podrás caminar de la manera correcta sin desviarte ni a derecha ni a izquierda. Ese es el propósito de Dios, hermanos y amigos. Por eso es importantísimo, hermanas, que oren por sus maridos. Es muy diferente porque Dios quiere bendecirnos primero en el área espiritual. Cristo lo enseñó en Mateo capítulo 5, pero es muy diferente como el hombre piensa, ¿verdad? Mateo 6, donde nos habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido: calzado, comida, ropa. Dios proveerá, sí lo va a hacer a su tiempo, si nosotros comenzamos a entender que lo espiritual tiene prioridad. Hermanas, oremos, hermanas, oren por sus esposas. Los hombres también debemos orar por nuestras esposas y pedirle a Dios, ¿verdad? Mujeres por sus esposos y hombres por sus esposas, pedirle a Dios misericordia, dirección y sobre todo sabiduría. Señor, por favor, guía a mi esposo, ¿verdad? Es medio cabeza dura, o no entiende, o se va por acá, es medio socarrón. Señor, por favor, le pongo en tus manos. Dejen que tome decisiones el hombre sabiamente, y para eso necesitamos dirección de Dios y la oración. En segundo lugar, después de orar, es necesario, hermanas, sujetarse a su marido. Ahora, escúchame bien, ahorita mismo lo de Proverbios 31. Hermanos, es importante entender que la mujer también se cansa,
también muchas veces se lastima, también llega, y disculpa la expresión, muchas veces a colapsarse y decir, son muchas cosas, los niños, los quehaceres, y necesitan, como se dice, ¿verdad?, un descanso, un break. Y es importante, hermanos y amigos, que nosotros tengamos eso en cuenta, sobre todo los hombres. Sujetarse a su marido, hermanos, no significa que se va a hacer lo que yo quiera. Tener mucho cuidado con eso. Significa que somos completos los dos delante de Dios cuando uno y el otro cumplen el propósito y la responsabilidad divina. Vamos a ver qué quiere decir esto. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24, el apóstol Pablo le dice a esta iglesia lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Escúchame bien lo que voy a decir, porque muchas veces malinterpretamos esto. Hermanos y amigos, cuando seguimos leyendo, y esto ya lo hicimos en los hombres, habla de una sujeción por amor, porque el amor que hace Cristo por la iglesia sacrificial, el hombre debe de hacerlo también por la esposa. Entonces no se trata de una sujeción porque aquí mis chicharrones truenan, ¿verdad? O porque aquí se hace lo que yo quiero, un estilo machista, sino una comprensión del amor del cónyuge, el esposo, hacia la mujer con sabiduría. Todo lo tenemos que poner junto, hermanos. Dios me dice, mira, si tú no vives sabiamente con tu esposa, no la amas y no la tratas bien como una reina, escúchame bien, ni me hables, porque no te voy a escuchar. Vayan siguiendo esto, hermanos, por favor. Entonces, la sujeción no se trata de hacer lo que yo quiera, porque aquí dice en el versículo 22 está la clave, como al Señor. Pregunta, ¿el Señor haría algo cuando nosotros somos obedientes y fieles a Él que nos dañe? No, Dios siempre va a querer sacar lo mejor de nosotros. Va a haber pruebas, va a haber dificultades, porque eso forja carácter, responsabilidades y sobre todo visión. Entonces, esto es importante entender, hermanos. Es lo mismo en el matrimonio. Cuando comenzamos a echarnos la culpa y no tomar responsabilidades, y ¿sabes qué? No, sí es cierto, soy así, ¿verdad? Y hacerlo con sabiduría y decir, ¿sabes qué? Es que no me escuchas, o esto, o aquello. Pero cuando comenzamos ya me decía mi mamá, eres un bueno para nada, eres un holgazán, ¿verdad? ¿Sabes qué? No sabes ni cocinar, ¿verdad? Se te quema el agua. Y tenemos esa actitud dañina de gritar, de no tener sabiduría al hablar. Vamos a comenzar a lastimar profundamente nuestros matrimonios. Este es un tema que lamentablemente ha sido mal entendido. Muchos creen que esta sujeción significa estar a la merced de los deseos del esposo, casi como una esclavitud. Si leemos desde el 18, fíjense lo que dice el 18, nos abre un panorama más claro, porque no es que simplemente la mujer lo haga, sino que el uno al otro se sujeta. ¿A poco nada más la mujer, el hombre también se tiene que sujetar? Sí. El hombre se sujeta a Cristo y también a las necesidades de su mujer. Volvemos a decir lo que vimos la semana pasada. Si tú te casaste por las intenciones de que te satisfagan, como muchos lo han hecho, ¿verdad? Así comenzamos mucho. Queríamos que así sea así, y así me enseñaron, y así se hacía en la casa. Y luego muchas veces, disculpa lo que voy a decir, ¿verdad? Los padres se metían y decían, no, ¿cómo que hacen eso? No, ¿cómo que? ¿Saben una cosa? Esto dice la Biblia. Yo te doy este consejo, háganlo como Dios les enseña a ustedes. Dice el 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablad entre vosotros con salmos. Esto no nada más habla entre hermanos y amigos, también en el matrimonio, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por Dios, por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. No es nada más para el matrimonio. Obviamente ya después comienza un tipo de responsabilidad y liderazgo que Dios ha dado en el capítulo 22 del hombre a la mujer. Pero también, hermanos, es el uno al otro. Léete el 21. Así que aquí es importante de saber las necesidades
de nuestra esposa. ¿Sí? Porque muchas veces leemos Proverbios 31, hermanos y amigos, y exigimos, y ahorita lo vamos a ver. Es importante entender que ellas también tienen sus necesidades. Claro, es un retrato de, ahora sí vamos a ponerlo así, la mujer perfecta, pero tal cosa, hermanos, no quiere decir que no se cansa, que no se fastidia, que tiene también sus necesidades, ¿verdad? Y necesitamos los hombres aprender a eso. Entonces, mujeres, sean honestas, hermanas, su responsabilidad es orar, pero también decirle a su esposo, mira, tengo estas necesidades, por favor, vamos a ver qué podemos hacer. Si leemos desde el 18, como acabamos de hacer, nos abre una prioridad después de que Dios, ¿verdad? Después de que yo tenga mi relación con Dios, después es mi cónyuge. Claro, hermanos, que hay circunstancias en la vida donde pueden cambiar estas cosas, quizás por algunos meses, algunos años. Por ejemplo, quizás algún padre enfermo, donde el padre del esposo o de la esposa están enfermos. Bueno, eso también va a ser una prioridad, sin descuidar, ¿verdad?, al cónyuge. Pero el cónyuge tiene que entender la condición, la necesidad, quizás un niño enfermo, un hijo enfermo, el trabajo, la salud, el negocio. Tenemos que entender que esto sucede en la vida. Cuando un esposo vive en obediencia a Dios, y esto es notorio, no va a ser difícil para una esposa cristiana someterse al liderazgo fiel a Dios de su esposo. Escuchaste bien lo que dije. La mujer se sujeta, sí, pero para eso no hay que demandarlo. Hay que comprobar que vale la pena sujetarse a lo que uno dice, porque uno, como cónyuge, el esposo, sigue lo que Dios está diciendo. O sea, Dios me dijo, ¿sabes qué? Necesito que te enfoques acá, este es el negocio, este es el trabajo, muévete para acá, piensa esto, si se pueden ir de vacaciones, si pueden salir, si pueden comprar, si pueden acá. Y uno dice, ¿sabes qué? El Señor nos ha dado, el Señor me ha dicho, y tú eres obediente y es notorio, y la esposa lo ve, una esposa cristiana con eso, sencillamente, fácilmente seguiría tu liderazgo. Jamás, hermanas y amigas, jamás la mujer debe de someterse a su marido que se enfoca en el pecado. Jamás. Es antibíblico. Primero hay que obedecer a Dios. Y si el hombre no quiere, ¿verdad?, seguir a Cristo o seguir en ese enfoque, entonces la mujer no tiene por qué hacerlo. Por ejemplo, hablar mal de los demás, ¿verdad? Mucho lo hemos hecho. Hablar mal de los suegros, invitar a ver pornografía. No, vente, vamos a tener mejor una vida sexual y vamos a ver pornografía. Jamás la mujer debe someterse a esa clase de demandas. Emborracharse juntos, eso no es sujeción, hermanos. Esto es mayormente en mujeres que tienen maridos inconversos, ¿verdad? Peor sería cuando es una persona creyente. La sujeción no está basada en permitir el abuso. Hermanos y amigos, ¿verdad? Como cristianos hay que ser sabios y prudentes, ¿verdad? Yo he escuchado a muchos pastores y hermanas decir, no, sujétate, no, que haga y deshaga. ¿Quiere llevar amantes? Pues aguántate. ¿Te golpea? Pues aguántate. ¿Es un borracho para rendir el jugador? Pues aguántate. Eso no enseña la Biblia. Primero a los Corintios 7, léelo y compréndelo. Efesios 5 aquí nos está hablando de someterse en el temor de Dios. Eso no es temor de Dios. Eso no es amor a Dios. Claro que hay aquí sus excepciones y para eso cada caso se requiere de estudiar y necesitas a un hombre, un pastor, un consejero bíblico, subrayo eso, que esté basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo mucho cuando íbamos a evangelizar allá era un barrio allá donde tenía una misión la iglesia. Y íbamos, yo me acuerdo mucho que un hombre, ¿verdad?, le hablé de Cristo y me dijo, ore por mí, ¿verdad? Por mi familia, por mi esposa, porque a veces se me enoja y esto, aquello. Claro que sí, entregue su vida a Cristo, ¿verdad? Yo le hablaba de Jesucristo y me dijo, y también ore, ¿verdad? Porque pues hoy, este fin de semana, pues voy a ir ahí así me dijo, a la Mariscal, a buscar una muchacha. O sea, iba a ir con una prostituta, ¿verdad?, para los que saben. Yo le digo, oye, ¿cómo puede ser posible que me esté pidiendo eso? Sí, pues para que no me enferme, que no sé qué. Digo, ¿qué no está casado? ¿Que no tiene la capacidad? Sí, pero es que no es lo mismo. Nada más para que te des cuenta el mundo cómo quiere la bendición de Dios, pero no quiere seguir a Dios. Pregunta, ¿esa mujer podría recibir también la enfermedad de este hombre? ¿Podría dañarla? Entonces, hay que ser muy sabios, hermanos y amigos, ante la Biblia, de cómo debemos estudiar. Mujeres, por favor, sean sabias y que Dios les dé sabiduría. Proverbios 18:10 dice de la siguiente manera, Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y se me hace que lo tengo mal, perdón.
Sí, vamos a leer Salmos 18.2, perdón, tengo mal esta cita, Salmos 18.2, para que veamos la necesidad que tiene toda mujer de pedirle a Dios sabiduría y sujetarse a la obediencia de su esposo hacia Dios. Salmos 18.2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hermanas y amigos, nosotros debemos como matrimonio enfocarnos en esto. Pedirle a Dios, Señor, sea nuestra ayuda, sea nuestra fortaleza. Hay veces que sí va a haber diferencias, esto no quiere decir que siempre vamos a estar de acuerdo, pero ante Dios vamos a acudir y decir, bueno, vamos a ver qué enseña la Biblia, qué nos dice Dios respecto a este tema para nosotros cumplir este propósito. Y en tercer y último lugar, ya vimos, ore por su marido, sujétese a su marido y sobre todo si es notorio la obediencia de su marido hacia Dios. Y en tercer lugar, respete a su marido. Todos sabemos que la comunicación es fundamental en cualquier relación. Y es importante resaltar que en la mayoría de los casos los hombres somos quizás muy simples o hasta sin sentido la manera en que nos comunicamos. Y esto puede ser un gancho para la falta de respeto en el matrimonio. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Miren, muchas veces nosotros los hombres creemos que porque se dicen las cosas ya se tuvieron que hacer. Y a veces nada más decimos una vez y la decimos a medias y exigimos o demandamos que se cumplan, sin comprender que es necesaria una comunicación real, abierta y sobre todo específica. Es importante, hermanos, nunca en el matrimonio hablar indirectas. Y cuando hablamos honestamente, hacerlo con sabiduría y respeto. Hay un problema muy grave en las familias, y se los digo por experiencia, todos lo hemos visto, donde hay una falta de respeto entre los matrimonios, entre los hijos, por esa confianza. Ah, pues es mi esposo, ah, es mi esposa, ah, son mis hijos. Y hacemos mofa menospreciando, hermanos y amigos, el tesoro más grande que Dios nos dio después de la salvación en esta tierra, no nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestro intelecto, nuestros estudios, es la familia. Si tú eres un hombre casado, el tesoro más grande es tu cónyuge. Si la mujer está casada, tu cónyuge, ¿verdad? Sobre todo si los dos buscan servir a Dios. Luego los hijos, y es importante entender que después de nuestra relación con Dios, el tesoro más grande que Dios nos dio es la familia. Cuando lo menosprecias o cuando uno de los dos comienza a faltar a entender esto, se comienza a lastimar profundamente y puede ser un gancho para lastimar el uno al otro. Respetar la autoridad divina, hermanos, sin dejar de respetar sus propias vidas, es importante hacer esto. Por eso les dije, hermanas y amigos, hermanos, ¿tenemos que respetar la autoridad divina? Sí, pero sin dejar que otros abusen o falten al respeto a nuestras propias vidas. Hombres, nunca menosprecien el consejo de su esposa. Tomemos la palabra de Dios como autoridad, aun cuando no salga como lo planeamos. Nunca dividamos la autoridad entre los padres y los hijos. Admiremos y mostremos una gran estima y un profundo amor por el cónyuge. Fíjate lo que dice Romanos 14:19, por favor. Vamos a Romanos 14:19. Esto enseña la Biblia y nos habla, hermanos, ¿verdad? Esta relación que debe de existir entre el cónyuge. Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Vuelvo a mencionar, esto no nada más aplica entre hermanos, es principal en la familia. ¿Por qué, hermanos? Porque si queremos nosotros crecer, edificar nuestros hogares y nuestras vidas, es necesario comenzar en el gimnasio de nuestra fe, nuestro hogar. ¿Dónde practicas tu fe diariamente? ¿En el templo? No, lo haces en tu hogar, comenzando a respetar el uno al otro. De esta manera Dios bendecirá sin restricción todo hogar que le honre a Él. En 1 Samuel capítulo 2, es uno de mis pasajes favoritos, 30. 1 Samuel 2:30, ¿verdad? No lo leo todo, ¿verdad? Porque es un juicio que Dios hace contra Elí por no acatar su orden y respetar más el pecado de sus hijos antes que la orden de Dios. Y dice en la parte C, la última parte, dice en el versículo 1 Samuel 2:30, dice,
Nunca yotalaga, o sea, permitir que Elí y su descendencia siguieran sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios y Elí lo solapaba. Dice, nunca yotalaga, porque yo, dice Dios, honraré a los que me honran. Esto incluye cónyuges, matrimonios, donde honran a Dios, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si Dios, ¿verdad?, su creación que es maravillosa, todo lo vio bueno, incluyendo también los insectos, los animalitos, todo eso, y uno puede decir, es un animal, es un perro, es un gato, y ante Dios era algo bueno y de gran valor. Imagínate qué significa que Dios menosprecie a alguien. Es importante entender esto, hermanos. Queremos que Dios nos bendiga, hay que honrar el matrimonio, hombre y mujer. Esto es importante de entender, hermanos, porque lamentablemente las autoridades se creen con, voy a ponerlo así, con la autoridad de modificar lo que la biología, la Biblia y la misma lógica nos ha dado en un matrimonio. Obviamente hay consecuencias y las va a haber, y es importante entender que nosotros, si tú quieres bendecir tu matrimonio, hazlo a la manera de Dios. Las bendiciones no están basadas en lo material, eso es secundario. Proverbios 24, cuando tengas oportunidad, léelo. Sí, Dios quiere bendecir tu hogar, que lo adornes, que vayas poniendo con sabiduría, con inteligencia, adornes tu casa, vayas creciendo, vayas edificando, pero lo más importante es tu relación personal con Dios y luego tu cónyuge. Esto es importante entender, hermanos y amigos. Las responsabilidades son mutuas, es verdad, pero los dos tenemos que honrar a Dios, y al hacer esto, Dios cumplirá su propósito. Así que, hermanos y amigos, sobre todo, ¿verdad, hermanas? Siempre que dice Proverbios 31 y la mujer y esto, también para el hombre es el Salmo 112. Si tú no lo sabías, léete el Salmo 112 y te vas a dar cuenta que se nos demanda más al hombre que a la mujer. La mujer sí, claro que va a cumplir su labor, pero el hombre tiene que ser proveedor en el hogar y sobre todo no colapsarse ante las malas noticias en el hogar. Exigimos mucho, ¿verdad? Pero cuando se nos pide, no cumplimos nuestra responsabilidad. Que Dios nos dé sabiduría e inteligencia para como cónyuges, cumplir el propósito de Dios y honrar a Dios, honrándonos, y respetándonos los unos a los otros. Hermanas, por favor, oren por sus cónyuges, sujétense a ellos, sobre todo si ven que ellos obedecen a Dios. Y número 3, respete a su marido. Que Dios les bendiga ricamente y abundantemente y podamos nosotros comprender lo que Dios quiere decirnos a través de esta verdad. En el nombre de Jesucristo, que así sea. Amén. Dice número 6 del 24 al 26, Jehová nos bendiga y nos guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia, Jehová alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz, que así sea. Amén. Yo te invito a que si tu matrimonio se está lastimando, se está colapsando, ven a Cristo, ven a Dios y pídele misericordia. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por la vida, por la familia, por cada uno de los matrimonios, Señor, que nos están escuchando. O aquellos que quieren formar un matrimonio. Dale sabiduría e inteligencia, Señor, para que podamos nosotros como esposos respetarnos, orar los unos por los otros y sobre todo honrarte a ti por medio de valorizar la familia. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido, si hemos establecido quizás nuestras propias leyes o reglas como seres humanos, como individuos, y te rogamos, Señor, que por favor, los que queremos hacerlo de la manera correcta, tú lo bendigas. Perdona, Señor, limpia, como dice tu palabra, si hay algún pecado en cualquier matrimonio, ya sea quizás de resentimiento, de venganza, de odio, pornografía, drogadicción, adulterio, fornicación. Perdona, Señor, nuestras vidas y limpia, Señor, todo matrimonio para que podamos cumplir así el propósito de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea la honra y la gloria. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta luego.